Emilia, además, Rodrigo Jordán es director del Centro Latinoamericano de Crisis Política. Gracias, señor Jordán, por acompañarnos en esta mañana. Veíamos una nota sobre la inseguridad y la reacción del gobierno, sobre todo en los primeros 3 meses de 2024. ¿Cuál es su balance? Así es, para hacer un correcto análisis de una administración pública, yo creo que hay que siempre tomar en cuenta 3 factores. El primero es la situación en la que una persona recibe esa administración, el tiempo que se tiene para hacer cambios y tercero, los primeros resultados. Y justamente luego de todo este periodo en el cual el presidente Daniel Noboa está en ejercicios, creo que tenemos un país nuevo, un país distinto, con buen capital político e incluso vemos que ese capital político es referente en América Latina y creo que el presidente en el poco tiempo que está se ha visto que sí tiene esta capacidad de ejecutar acciones, sobre todo para algo, para trabajar por las principales preocupaciones de los ecuatorianos. Que es la inseguridad que hemos vivido los ecuatorianos desde el año pasado. Así es, todas las encuestas nos dicen que desde más o menos unos 8 meses las principales preocupaciones están en la seguridad, el desempleo, la lucha en contra de la pobreza. Entonces, hoy tenemos, me parece, algo que poca gente menciona, un país con estabilidad. Me parece que los principales problemas están siendo atacados y eso se refleja en que el presidente no solo tiene un buen capital político, sino también que en todos los procesos, por ejemplo, como el de consulta popular, se ve que sí hay una buena percepción. ¿Qué es lo que ocurría antes? Lo que ocurría antes es que teníamos presidentes que caían en imagen más o menos un promedio de 30 puntos anuales. ¿Esto qué quiere decir? Que era muy grave, lo cual la gobernabilidad obviamente se ve afectada. Hablando del capital político, que usted lo menciona ya en 2 ocasiones, y es importante también analizar, a ver, el presidente llegó sin capital político y en 6 meses, ¿considera usted que tiene uno lo suficientemente fuerte como para poder administrar la función pública sin mayores inconvenientes? Así es, porque la presidencia de Daniel Noboa era una presidencia típica. En un artículo que yo escribí para CNN en español, cuando él se iba a posesionar, decíamos que el país no podía esperar muchos cambios dado el poco tiempo que tenía de gestión. Entonces, aparte de ya manejar un país que tenía problemas muy importantes en cuanto a seguridad, a desempleo, porque el país que recibió era un país incluso quebrado en cuanto a la administración pública. Pero hemos visto que, por ejemplo, a partir del 9 de enero, en el cual se decreta este conflicto armado interno y en el cual la gente comienza a ver por fin una solución luego de 6 años de desorden, comienza a ver, yo diría, que el país comienza a pacificarse, lo comienza a valorar muy bien. Y me parece que esa inercia se ha llevado hasta ahora e incluso, es natural un desgaste, aún el presidente tiene un muy buen apoyo popular. Cuando el gobierno actual cumplió 100 días en la administración, usted mencionaba en otra entrevista, en otro espacio, que había una especie de alivio en los ecuatorianos porque se venía de una crisis política durante el 2023. ¿Se mantiene en esa opinión? Así es. ¿Qué es lo que pasó en los primeros 100 días? Una vez que el presidente da este giro con la declaratoria de conflicto armado interno, realmente la ciudadanía comienza a ver algo que es importante, un mejoramiento en su calidad de vida en el día a día. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente es el aterrizaje de la política en la cotidianidad de las personas. Y el principal error de los anteriores presidentes es que había mucho discurso, pero realmente la ciudadanía veía, por ejemplo, que su calidad de vida se iba degradando en todos estos aspectos. Por ejemplo, en lucha contra la pobreza, se veía, por ejemplo, que no se podía trabajar por los temas de inseguridad y hoy sí tenemos un nuevo país, porque a pesar del poco tiempo y el presidente tiene un horizonte más o menos de gestión hasta enero, febrero, sí podemos ver que se ha generado esa base para poder hacer esos cambios. Ahora, solo una cosa quiero decir, es importante también decir a las personas que le están exigiendo al presidente que existan cambios estructurales en un país y en el país, eso va a ser imposible porque realmente estos procesos duran no solo entre 20, 30 y 40 años, pero me parece que hoy tenemos un país estable, un presidente fuerte y que está tomando decisiones. Y en ese sentido, entonces, considera que es importante, apropiado en estos momentos, esta segunda fase de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, decretando este estado de excepción en 7 provincias el día de ayer el presidente de la República y diciendo que se encuentra en esta segunda fase contra la guerra. Así es, lo que se ha realizado sí es, yo diría, algo muy rápido en cuanto a la aceleración de gestión. ¿Por qué? Porque Ecuador es un país que para ejecutar acción gubernamental
tiene un marco legal, por ejemplo, de contratación pública que es demasiado lento. Es decir, para hacer una obra emblemática, uno necesita un año para los estudios, otro año para la contratación y el inicio de ejecución. Y lo que ahora dice el presidente, que estamos en esta segunda etapa, ya obedece, como él mismo mencionaba, primero medidas generales y ahora focalizadas. Ahora, ¿cuál es el desafío del gobierno? El desafío del gobierno es salir de enfocarse en los temas de seguridad que eran esenciales para toda la vida pública. Incluso los ecuatorianos prefirieron ya en un momento sobrevivir un día más y ya no les importaba tener trabajo. Es decir, llegamos a límites muy fuertes. Ahora lo que necesita el presidente es salir un poco del tema de seguridad y expandirse sobre todo hacia el área social, que me parece que ahora ya es mucho más fácil con un país mucho más pacificado. Incluso la gestión social no se puede ejecutar con un país en el cual las zonas más deprimidas de la nación están en control de la narcodelincuencia. A mí sí me gustaría que sigamos con el tema de lo social, pero quiero también, antes de cerrar el tema de seguridad, el control carcelario, en su opinión, ¿se ejecutó completamente y de forma como esperaban los ciudadanos? ¿Podemos estar más tranquilos de que en las cárceles no se repetirían amotinamientos como los que vivimos entre 2022 y 2023? Así es, todos los expertos en seguridad y que han logrado bajar índices delincuenciales en las ciudades de América Latina dicen que estos procesos son permanentes. Es decir, que no son procesos en los cuales uno ya ejecuta una pacificación carcelaria y eso se quedó ahí. Siempre hay que estar actuando. Y lo que ocurrió, por ejemplo, en el sistema carcelario hoy es algo inédito también que no se logró hacer, por ejemplo, en la administración de Lenín Moreno y de Guillermo Lazo, donde veíamos, por ejemplo, que las cárceles eran lugares a los cuales los delincuentes iban como un lugar de acogida, seguían operando y, por ejemplo, la acción de las Fuerzas Armadas ha sido muy importante porque hemos podido ver que la gestión cambió. Y ese aspecto sí es clave porque lo que pasa en las cárceles se refleja en la calle. Se traslada en la calle. Acabamos también en el informativo de ver, y cambiando de tema, sobre política internacional, el viaje del presidente de la República por Europa, y la canciller Sommerfeld decía que se cumplieron 3 objetivos importantes: consolidar el apoyo sobre seguridad de los países que visitó, el interés de la inversión también de varios grupos importantes y entablar las relaciones precisamente con estos inversionistas y estos grupos empresariales. Esto puede traer buenos resultados para el país en los próximos meses. Fue apropiado también para seguir apuntalando esta imagen del presidente Noboa. Así es, estos primeros 6 meses han servido, en mi criterio, para crear un nuevo ecosistema de desarrollo, para poner en orden las finanzas, poner en orden la parte de seguridad, poner en orden todo el marco normativo que necesitamos para luchar contra la narcodelincuencia y también para generar desarrollo e inversión. Ahora, yo creo que el presidente entra en una segunda fase en todo. Porque una vez que se logra esto, ya es posible, por ejemplo, pedirle a las empresas que inviertan con mayor tranquilidad. Y yo diría, a veces como ecuatorianos pensamos mucho en la inversión extranjera, pero eso a veces me parece que es una entelequia, porque realmente quienes han invertido en este país han sido los propios empresarios nacionales, porque tampoco somos un mercado muy atractivo por nuestro tamaño. Entonces, lo que hace el presidente Noboa de integrarnos mucho más al nivel internacional es excelente una vez que se ha logrado esta base, y también yo creo que habría que fortalecer este marco legal que necesitan para la inversión nacional. Claro, importante que él mismo haya ido a esta gira, ¿no? Y que él mismo haya tenido el contacto con todos los inversionistas. Sí, y me parece que tiene una buena imagen internacional y el presidente es muy bien acogido afuera. Yo tuve la oportunidad de ver algunas entrevistas que le hicieron al presidente en España en su anterior gira y realmente tienen una idea de que sí ha existido un cambio, y es obvio que ha existido un cambio porque yo creo que pocos políticos podrán decir que desde que está el presidente Daniel Noboa, por ejemplo, los temas de gestión carcelaria, los temas de inseguridad, los temas, por ejemplo, de poner en orden la economía, se han dejado de lado. Me parece que sí se han tenido que tomar medidas que eran urgentes, pero sobre todo lo que yo rescato es que se cree este ecosistema ya para pasar a una segunda fase en la cual los empresarios pueden invertir con mayor seguridad. Y yo a veces recorro el país y pregunto a las personas y dicen, bueno, este lugar, por ejemplo, era imposible acceder hace unos 8 meses, ahora está todo mucho más tranquilo y me parece que la ciudadanía valora eso. Inversión a lo social, y cuando usted se refiere a eso, ¿cuáles son las aristas específicas a las que hay que apuntar
justamente en el tema social, no sé si es la educación, la desnutrición o intervenir directamente a los adolescentes, porque uno de los problemas que hemos vivido es que desde muy niños son reclutados por bandas porque no tienen otras opciones. ¿Cómo apuntar entonces a lo social y en qué? Así es, uno de los últimos informes del Banco Interamericano de Desarrollo que habla de fórmulas para bajar índices delincuenciales en América Latina que se han aplicado en otros países y en otras ciudades como en Brasil, dicen que es clave al mismo tiempo de fortalecer la policía, el sistema judicial, la fiscalía, la investigación, es ejecutar un plan ambicioso de intervención a adolescentes y jóvenes de los quintiles más pobres de la población. Y eso es lo que yo me refiero con el tema social. Es necesario no quedarnos con lo general, pero sí hacerle competencia al narco. ¿Por qué? Porque ante la oferta del narco tiene que venir esta oferta de un empleo formal, de una capacitación. Entonces, este es como un mercado también en el cual las mejores propuestas son las que ganan. Y hoy lo que necesitamos es fortalecer y sobre todo intervenir a estos adolescentes y jóvenes de los lugares más deprimidos. Señor Jordán, para finalizar, ¿cómo el gobierno puede fortalecer la comunicación a través de las vocerías diferentes que va a tener cada semana de acuerdo a lo anunciado? Sí, me parece que esta es una buena noticia. El esquema de comunicación con el que inició el gobierno obviamente fue muy distinto al de la campaña y sí había que hacer ciertos ajustes. Me parece que acercarse a la ciudadanía es muy bueno. Lo que también me parece positivo es que el presidente también es un presidente de territorio, es decir, vimos también sus dos antecesores que no eran presidentes de territorio. El presidente se puede mover por las distintas provincias y me parece que siempre generar información desde la parte gubernamental es bueno. ¿Por qué? Porque si uno se calla o existe un silencio, la oposición o los otros actores son los que diseñan la percepción de la gestión. Yo siempre digo que una gestión gubernamental debe descansar en un pilar que tiene dos caras: la gestión o el trabajo y la comunicación. Sin eso no puede existir gobernabilidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hemos conversado con Rodrigo Jordán, analista político en esta mañana y director del Centro Latinoamericano de Crisis Política. Gracias, buen día. Gracias. Con esto entonces vamos a los deportes para conocer lo que se ha generado, bastante información en el mundo del deporte y sobre todo en el fútbol. Mili Zambrano.